Yo estoy prácticamente terminando una serie que había denominado Por la Fe. En esta serie habíamos ido recorriendo lo que es el capítulo 11 del libro de Hebreos y allí habíamos ido siguiendo en base a los nombres y a los hechos que se nos va presentando toda una serie de personajes que nos habían retado en un principio a ver cosas grandes. ¿Sí? ¿Os acordáis alguno? Tengo temor de... Bueno, me dais el tiempo, ¿verdad? Porque hoy va a ser abundante. Personajes, alguno que os haya llamado la atención. Así ahora que estamos así en casa. Sansón te llamó la atención. Enoc. Jefté. De verdad que yo creo que a muchos de nosotros, por lo menos a mí, me llamó mucho la atención ver tanta debilidad detrás de todas esas cosas tan grandes, ¿no? Y que de alguna forma yo creo que nos servía, o a mí me sirvió, para decir, es Dios, no soy yo, ¿no? Es Dios, ¿no? Es el que hace las cosas, ¿no? Y yo lo único que tengo que hacer es creerle. Sí, espero que quizás también algo así haya sido lo que haya quedado en vuestros corazones, ¿no? Como reto. Pero al ir avanzando en el capítulo 11, ¿os acordáis que uno llega a unos versículos que son como, wow, chocantes, ¿no? Ya uno dice, uy, esto ya no me gusta tanto, aunque está en el mismo capítulo, pero comienzan a hablar de hombres, principalmente hombres más que mujeres, pero habla de hombres y mujeres que de repente dice que sufrieron burlas, azotes, cadenas, cárceles, espada, de piedras, apedreamientos, siendo aserrados. Estas son cosas, ¿verdad? Como fuertes, ¿no? Gente que ha pasado necesidad, aflicción, maltrato. Y esto también está en este capítulo, ¿verdad? Y veíamos y hablábamos de cómo no solo esos retos que el Señor nos da para creer grandes cosas y hacer maravillas delante de nuestros ojos, sino que también necesitábamos desarrollar la fe, y era un reto a la fe el creer en medio de las aflicciones, ¿sí? Era otra perspectiva, voy a decir, de las aflicciones, ¿no? Un reto de fe, ¿no? El ver las cosas como bastante negras a nuestro alrededor. Y aquí estábamos también siendo como retados, ¿no? Vimos y hablamos en un principio de que todo hijo de Dios iba a tener que sufrir en esta tierra, ¿no? Si alguien te ha contado que el Evangelio es, conoce a Jesús y vas a ser feliz para siempre, bueno, eso puede ser, ¿verdad? Pero que te va a ir todo, o sea, y todo va a ser maravilloso y comerás perdices, ¿no? Y pues no es así, ¿no? Te han contado una mentira, ¿no? Porque el Señor no nos ha salvado para que colorín colorado, ¿no? Todo quede como en una historia de un cuento, ¿verdad que no? Y si no lo sabes, pues acaso claro. Hemos sido conquistados para que ese Padre bueno que nos ha tomado ahora nos transforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Porque Él quiere tener una descendencia que es la que está entregando a su Hijo y quiere, como todo buen padre, que se parezca a Él, ¿no? Así que en este reto vimos de que todo hijo de Dios iba a tener que padecer sufrimiento, porque toda luz, toda persona que va a ser luz, que va a ser sal en su alrededor, estorba a las tinieblas, ¿verdad? Y las tinieblas se levantan,
normalmente en contra de esa luz para apagarla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así que sepamos que ser luz tiene un precio, ¿verdad? Y después comenzamos a ver, esto es lo que hablé hace 3 domingos, cuáles eran los beneficios. Yo afirmé y afirmo con toda rotundidad que la aflicción, que el sufrimiento trae muchos beneficios para el creyente. ¿Sí? Ay, amor. Me acabo de acordar de que hice un PowerPoint que a la mañana no tenía un pendrive para sacarlo ahí y, bueno, listo. Ahí lo creo. Lo tengo aquí. ¿Tú tienes un pendrive o no? Yo sí. Sí. Es que justo me he traído la mochila donde lo subo. Y como era temprano, voy a decir, no lo sé. Dame un segundo, ¿vale? Estoy ya. ¿Por qué no se puede copiar? Un segundito. No se puede copiar. Debido a un error inesperado. Qué raro. Que es como el mar. No, no está formato. Marta, ¿tú sabes qué pasa? Que en el PowerPoint, digamos que nos ayudaba a quedarse ahí reflejado, nos ayuda igual a poder verlo delante de nuestros ojos. Bueno, sí se puede, ¿vale? Tiene dibujos, no es texto, Tiene algún dibujo. Alguno, no mucho. Ahora no. Sí, puede ser. Con mi ordenador no me mata. Sí se puede ahí. Bueno, lo que está en el PowerPoint es esos beneficios que hablábamos, ¿no? Que aportaba el sufrimiento. Lo que hice fue tomar un texto, por si yo, a ver, me imagino que todos los que están aquí han leído toda la Biblia y que habéis leído las cartas de Pedro, ¿vale? Pero si queréis ver momentos en los que se menciona el tema de la aflicción y del sufrimiento, las cartas de Pedro es un lugar como muy interesante. Así que vamos a abrir en la primera epístola de Pedro. Voy a leer en el capítulo 5 los versículos del 8 al 10. Y ahí es donde vamos a encontrar, digamos, 4, no sé cómo decir, 4 verbos, 4 acciones que Dios dice que va a hacer en nosotros a través del sufrimiento, y me basé en estas 4 para clasificar todo aquello que yo entendí que la palabra nos transmitía como beneficio. ¿Vale? Y si sigo, voy a seguir. Tengo aquí el texto que usé la vez pasada, era la Biblia textual, cuarta edición, dice: sed sobrios, velad. Vuestro acusador, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Resistidle, pues, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que van cumpliendo en vuestra hermandad, se van cumpliendo en vuestra hermandad con vuestros hermanos, ¿no? en el mundo. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después que padezcáis un poco de tiempo, ¿sí? Y enfatizamos que la perspectiva desde la eternidad es un poco de tiempo, así que ánimo. Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. Esos son los 4 verbos que voy a tomar como referencia, ¿sí? De la obra de Dios para nosotros. Me baso en este versículo, ¿no? A Él sea la soberanía por los siglos. Amén. Entonces, tomé estas 4 verdades que el Señor dice que va a usar o que va a producir en todos aquellos que somos sus hijos, si permanecemos firmes en medio de la aflicción. Porque ¿qué suele ocurrir, hermanos? ¿Qué suele ocurrir, o amigos? ¿Qué suele ocurrir cuando una persona no permanece firme cuando viene la aflicción? ¿Qué suele ocurrir? Puede ser que abandone, se amarga, ¿sí? En vez de hacer todo lo que el Señor nos dice que va a hacer, ¿no? Perfeccionar, establecer, fortalecer, ¿sí? Lo que suele ocurrir es todo lo contrario. Nos saca del camino, ¿sí? Cuando la prueba, cuando la aflicción nos supera, llega a atacarnos y nosotros no somos capaces de tomar la perspectiva correcta, lo que hace es nos saca del camino, como dice Julen, ¿no? Como dice la parábola del sembrador. ¿Os acordáis esa semilla que cae entre espinos? Y la que cae entre piedras, ¿no? Que dice que cuando la persona comienza a ver el precio de seguir a Jesús y las aflicciones que vienen de ello, ¿no? Se seca, ¿sí? Así que necesitamos aprender a permanecer, como dice Pablo, ¿no? Hasta el fin. Así que en la predicación anterior yo dije que Él nos perfecciona. No sé si tienes ahí el PowerPoint para ir colocando y vamos dejando aquí lo que vimos la vez pasada. Esos beneficios del sufrimiento. Vamos a ver. Él nos perfecciona, ¿no? Cuando hablamos de esto, vimos que el verbo ese perfeccionar, de lo que estaba hablando era de ajustar, de reparar, ¿sí? Lo que Dios está diciendo es que Él nos va a tomar, no sé si os acordáis que usamos la imagen, o yo os hablé del carpintero, ¿no? Que trabaja cortando, cerrando, metiéndole ahí el cepillo, ¿verdad? Y empieza a sacar de nosotros todo aquello que no es agradable para Él, ¿no? Y ahí vimos que el sufrimiento viene a ser la herramienta que Dios usa para darnos la forma correcta a nuestro carácter. Eso es la perfección, ¿no? Perfeccionar es madurar, ayudarnos a tomar la forma, la madurez completa es cuando nosotros tomemos la forma de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces dijimos que en primer lugar los sufrimientos son usados para darnos, para ayudarnos a moldear, ¿sí? Es la herramienta que el Señor usa para darnos la forma y la forma de Jesús. Y en segundo lugar, otro que mencioné era que nos afirma, ¿no? Y decíamos que este verbo estaba queriendo decir
que significa volverse resueltamente hacia una dirección, ¿no? Y en ese sentido decimos que el sufrimiento nos va a ayudar a tomar la determinación de seguir en una sola dirección y de seguir con constancia en esa dirección. ¿Sí? Decíamos como el mundo, o sea, la vida, nuestra vida cristiana está llena bueno, ya no solo del enemigo cuando viene con sus impulsos para sacarnos del camino, sino nuestro propio corazón, ¿verdad? Decíamos que hay cosas que vienen de herencia, ¿verdad? Uno, aunque lo quiera negar, no tenemos más que abrir los ojos a nuestros pecados, los pecados y las tendencias, la tendencia al mal que tiene nuestro corazón, las debilidades y ver la de nuestros padres. Te aseguro que en el 90% de los casos las encuentras ahí. En tu padre, en tu madre, en tus abuelos, o se repiten tus padres y se repiten tus abuelos, ¿verdad? Pero eso es algo, como dijo el Señor, que visita generación tras generación, ¿verdad? Y esa iniquidad está ahí. Nos intenta sacar del camino, pero decíamos que la aflicción nos ayuda también, el sufrimiento nos ayuda también a perseverar. Tomamos una dirección y es la que poco a poco nos impulsa para mantenernos en ese mismo camino, ¿no? Y, por último, también dijimos que, basándonos en Primera de Pedro, que el sufrimiento nos va a ayudar a controlar nuestra carne y a romper con el pecado. ¿Sí? El sufrimiento, como esa disciplina, aquello que nosotros tomamos para sujetar nuestra carne, nos ayuda también a seguir para adelante. Cuanto más disciplinados seamos con nosotros, por ejemplo, el ayuno, eso es algo que nos ayuda a decir no, que digo no a la carne. Y luego eso nos facilita para pelear contra el pecado, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a que nuestra forma de vida sea diciéndole no lo que le da la gana siempre a la carne, es lo que vamos a hacer, o nuestro cuerpo nos diga, sino empezamos a sujetarlo, ¿verdad? Y el ayuno es un arma, una herramienta para ello. En tercer lugar, hoy entramos en otro beneficio, que sería el que nos fortalece, que nos hace fuertes. Ese sería otro de los beneficios de las aflicciones, ¿no? Es el fortalecer o confirmar conocimiento y poder espiritual. Es lo que significa ese verbo, ¿no? Vamos a leer en 2 de Corintios 12. Voy a leer la segunda parte del versículo 9 y el versículo 10. Aquí está el Señor diciéndole a Pablo que le baste su gracia, ¿verdad? Y le está recordando que mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en tu debilidad. Es lo que está diciendo el Señor. Y sigue el versículo diciendo, por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. ¿Verdad, hermanos? Que no era por nuestra tontería, sino por Cristo. ¿Verdad? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Participamos del poder de Dios, dice la palabra, cuando nosotros somos débiles. ¿Por qué? Porque cuanto más débiles somos nosotros, más se necesita la obra de Dios, más se necesita que Dios intervenga. ¿Sí? Cuando más frágiles somos, más interviene Dios por nosotros. Cuando, por ejemplo, vemos a Johanna, ¿no? Que está aquí entre nosotros. Y ella, que es tan chiquitita, Esther también está por aquí, pero tan chiquitita, tiene necesidades, ¿sí o no? ¿No? ¿Cuánto necesita más, vamos a decir? ¿O cuándo se ve más la necesidad? Cuando más chiquitita es, ¿verdad? Más dependiente es de que su madre, su padre, ¿no? Puedan aportar
aquello que ella necesita. ¿Sí? Algo así, ¿vale? Cuando nosotros somos más niños en el sentido de débiles, más se va a tener que manifestar el poder de nuestro Padre, Dios, para que nosotros podamos afrontar esta vida, ¿no? Normalmente solemos decir amén a esto. En esta iglesia no, porque en esta iglesia nos cuesta tanto manifestar algo y expresar todo lo que pensamos, pero bueno, en nuestras congregaciones, amén, aleluya, y esas cosas, ¿verdad? Pero difícilmente manifestamos, nos cuesta en realidad manifestarnos como débiles. ¿Es verdad o no, hermanos? ¿Sí? Amén, ¿no? Decimos, ¿verdad? Pero nos cuesta mucho, ¿no? Nos esforzamos lo más posible por demostrar fuerza y que no se vea nuestra debilidad. Esto suele ser la realidad, ¿no? El mundo nos ha transmitido este principio. Esto es algo que siempre me enseñó a mí mi padre. El fuerte se come al débil. ¿Vale? Esto es lo que... La herencia que ellos han recibido, ¿verdad? El fuerte se come al débil. Así que como para mostrarte débil, ¿no? Pero delante de Dios, Él nos dice que más bien seamos conscientes de lo débiles que nosotros somos, para que así podamos comprender cuán grande es su poder y su intervención, ¿no? En todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Como decía Beatriz, ¿no? Y clamaba, ¿no? Señor, ayúdame a recordar siempre de dónde me has sacado, para que yo pueda entonces ser siempre consciente de cuán grande ha sido y cuán grande es tu amor por mí, ¿no? Pues viene a ser algo así. Cuanto más consciente soy de que soy más débil, ¿no? Como una bebecilla, ¿no? En lo que yo puedo hacer, más consciente seré de todo lo que Dios hace y de lo que necesito que Dios haga por mí, ¿no? Tener un corazón que sea agradecido, que dependa de Dios, esto es algo que se manifiesta, que lo que está manifestando es madurez en la persona. ¿Sí? Es justo lo contrario de lo que este mundo nos enseñaría, ¿no? Nos enseñaría. ¿Sí? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la realidad muchas veces en nuestras vidas? Que ante cada situación, ¿qué hacemos, hermanos? Salimos corriendo a intentar arreglar la situación. ¿Sí o no? Salimos corriendo a intentar solucionar las cosas por nosotros mismos, ¿no? ¿A quién conozco yo que tenga influencia? No sé, he perdido otra cosa. Espera. ¿A quién le voy a decir qué tal? Mira, yo creo que si le presiono a este, si hago allí, si pido allí, ¿no? Lo voy a conseguir, ¿no? Pero rápidamente nuestra mente comienza a pensar cómo lo soluciono, ¿no? Sin embargo, Dios espera que le llevemos el tema a Él, o que clamemos por guía y por dirección y le pidamos que mueva las fichas del juego, que las haga Él y Él nos diga cuál es la parte que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? O sea, porque nos ponemos en actividad, ¿no? Decimos, no, hay que ¿cómo decía este dicho? Este dicho tan potente, que es normalmente en el mundo latinoamericano, que dice Dios, ya dice la Biblia, suelen decir. Ayúdate que yo te ayudaré. Y es para tapar precisamente esta necesidad de que nuestra carne va por delante de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Y todavía te lo discuten y además te dicen ¿cómo? No, yo sé que eso está en la Biblia de muerte, cuando me encuentres, ¿no? Me lo dices porque la he leído unas cuantas veces y te aseguro que no he visto eso, ¿no? ¿En qué casos se va a ver con más claridad la gloria de Dios y su poder actuando? Cuando no tengo ingresos y necesito cubrir mi comida cada día, o cuando tengo un trabajo estable, estoy esperando un sueldo que se me va a ser ingresado y no tengo que clamar a Dios.
en ambas situaciones es Dios el que les da, ¿no? A los dos hermanos es Dios el que les da el sustento, ¿no? Y ambos van a decir gloria a Dios. Pero seguramente, ¿de qué corazón saldrá un agradecimiento así como abundante, creéis vosotros? Y el que tiene que estar esperando, ¿no? El que tiene que estar esperando a que el Señor obre sus maravillas, ¿no? Quiero dejar claro que debilidad no es cobardía, ¿vale? Que cuando nosotros estamos diciendo en lo que yo soy débil, entonces no estamos hablando de ser cobardes, no se trata de ser cobardes en las situaciones que tenemos que enfrentar en la vida y de intentar huir de ellas, ¿no? Y luego alegar que es porque soy débil, ¿no? No estamos hablando de eso, ¿no? Debilidad implica más bien tener menos recursos propios, ¿no? O menos situaciones y circunstancias a favor, ¿sí? O sea, que las cosas no vayan tan bien o que yo no tenga tanta capacidad ante la situación X que sea que tengo que enfrentar, lo cual implica que hay una mayor dependencia de Dios. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Cuando las circunstancias son como adversas, ¿no? Pablo está hablando de sus debilidades diciendo me regocijo en insultos, en privaciones, es en no tener para comer o no tener para vestir o persecuciones, dificultades, ¿verdad? Está hablando de situaciones que son muy desfavorecidas, ¿no? Alrededor de su vida, ¿no? Y en medio de eso, él habla de esa debilidad, ¿no? La idea es menos yo y más el Señor, ¿no? Esta actitud nos lleva a vivir dependientes de Dios, sometidos a Él, en obediencia. Porque el fruto de la obediencia, ¿cuál es? Que hemos dicho muchas veces. La protección de Dios y su bendición. Cuando nosotros obedecemos, obtenemos protección y obtenemos bendición, ¿no? Vamos a leer Hebreos en el capítulo 5. Hebreos 5, voy a leer del 7 al 10. Esta es una verdad que en su momento me llamó tanto la atención. Creo que me costaba entenderlo, ¿verdad? Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Jesús fue, dice la palabra, escuchado por su reverente sumisión. ¿Sí? O sea que la sumisión reverente a nuestro Dios activa el oído de nuestro Padre, ¿verdad? Así que todas las cosas que Dios hizo, ¿no? Los milagros, las sanidades, ¿no? El que todos esos espíritus huyeran, etcétera, etcétera. Dice que el Señor se lo permitió, le fue concedido por esa sumisión, por ese sometimiento continuo al Padre, ¿sí? Y aunque era hijo, el Hijo de Dios, Dios en sí mismo, estamos hablando de Dios en sí mismo, tuvo que aprender a obedecer mediante el sufrimiento.
tuvo que aprender a obedecer. Esto implica que el sufrimiento nos enseña a obedecer. Que el sufrimiento nos enseña a obedecer. Porque la obediencia implica que yo voy a hacer lo que me pidan, no solo si me gusta o si me conviene a mí, sino cuando sufro, ¿no? En medio de lo que me están pidiendo. ¿Sí? La obediencia es, hago lo que me dicen, agradable o no, aunque yo tenga que sufrir, ¿no? Y las circunstancias sean incómodas o dolorosas, ¿no? Yo obedezco, eso es aprender la obediencia. ¿Es verdad o no? Porque obedecer cuando es fácil, cómete esa tableta de chocolate. Vale. ¿No? ¿Verdad que no? No te quedes así, hombre, cómete el pastel. Wow. Qué gusto obedecer a veces, ¿verdad? Pero que cuando te dicen todo lo contrario, ¿sí? Obediencia, el Señor te dice, hazme un ayuno, ¿no? Ayuna por este tema, ¿sí? Dices, uy, creo que no sé si he oído algo, ¿verdad? Normalmente nos entra una sordera espiritual. Empezamos a preguntarnos, ¿cuándo sé yo que Dios me está hablando? ¿Verdad? Entonces nos entran las dudas espirituales, ¿no? Las dudas existenciales, cuando no me gusta tanto. Esto es a mí, yo creo, no sé, le voy a tener que preguntar a José Ignacio, a ver, ¿cuándo estoy segura de que es Dios quien me está pidiendo eso? ¿No? El otro día hablaba con una hermana que me decía, ¿cuándo sé que es Dios quien me está llamando a interceder? Pues el diablo pocas veces te va a llamar para que intercedas. Así que más o menos, date por enterado de que seguramente es Él, ¿verdad? Así que no solo cuando nos gusta, ¿verdad? Y hacer, no solo cuando nos gusta es obediencia, sino muchas veces cuando no nos gusta es también obediencia, ¿no? Obedecer lo que se nos está pidiendo, aún en medio del sufrimiento, ¿no? Allí y pensaba, me vino la imagen del ejército, ¿no? Que como es una escuela de obediencia, ¿no? Es una frase aquí muy típica, yo creo, entre nosotros, ¿no? Bien te hubiera venido, ¿no? Que te hubiera llamado al ejército, luego se hicieron todos objetores de conciencia, los otros ya lo quitaron, ¿no? Pero antes había que pasar por ese tiempo, ¿no? Y verdaderamente allí era un tiempo en el que los varones, ¿no? Que normalmente eran los varones los que eran llamados a eso, ¿no? Sufrían y se les enseñaba, ¿verdad? Trabajándose su orgullo, ¿no? Y tenías que hacer cosas que no eran cómodas, que no eran nada de lo que te apetecía, a veces incluso en medio de burlas, de mucha opresión, ¿verdad? De cosas que tampoco son agradables, ¿no? Pero igualmente en el ejército de Dios, ¿no? Él te pide que aprendas a obedecer a las autoridades que Él ha delegado y que no te dediques a exhibir cuán bueno eres tú en esto o en aquello. El Señor nos enseña, ¿no? A los que estamos en ese ejército, obedece. Haz, te están pidiendo algo, haz, escucha a tus autoridades, haz aquello, ¿no? Que se te está pidiendo. Y es que en eso somos formados, ¿no? El Señor no depende ni necesita nuestras ideas maravillosas, ¿no? Que a veces luchamos tanto por ellas, ¿no? Como que este es el tesoro que traigo. Pues al Señor muchas veces no depende de ellas, ¿verdad? Pero un corazón contrito y humillado, ese sí que no lo desprecia al Señor. ¿Sí? Un corazón sometido, un corazón obediente, un corazón que se agarra a todo esto y decir, sí, Señor, o sea, es igual, ¿no? Yo tengo esto, pero Señor, yo lo traigo a ti, ¿no? O no me están dejando poner esto en marcha, igualmente, Señor, ayúdame a someterme, ¿no? Y yo en mi sitio, porque eso es la humildad, ¿no? Saber estar en el sitio que te corresponde, ¿verdad? Pero uno cree que muchas veces lo que sabemos, ¿no? Es lo que nos va a dar el premio. Delante de Dios, todo lo contrario. Delante de Dios es todo lo contrario. En lo que tú seas capaz de dejarte moldear, de decir, Señor, yo pensaba, ¿no? Pensé, pero algo que tengas que hacer. No importa. No importan mis ideas.
enséñame, enséñame, enséñame. Ese corazón es el que Dios está deseando de encontrarse, ¿no? Un corazón moldeable, ¿no? Un corazón que diga el Señor, wow, con este puedo hacer maravillas, porque es alguien que se deja, ¿verdad? Es lo que quiere. Un corazón que obedezca, ¿no? Esto nos lleva a otro aspecto del sufrimiento. Perdón. Dice el versículo 9, en el versículo que hemos leído, ¿no? Dice, y consumada su perfección. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya Jesús llegó a la madurez plena, ¿sí? Consumada su perfección. Cuando ya se cumple ese punto máximo, voy a decir, de madurez. ¿A qué momento creéis vosotros que se está refiriendo? La cruz, ¿sí? Yo creo que fue el momento en el que él estaba en ese huerto de Getsemaní con todo su corazón diciendo, sálvame de esta copa si es posible, Padre, ¿verdad? Pero su voluntad tomó eso y dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? En ese momento yo creo que se consumó la perfección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él entregó en obediencia su vida, fue crucificado en debilidad, como dice la palabra, ¿no? Y Dios Padre le dio la autoridad y el poder para salvar eternamente, dice el versículo, ¿no? Y Dios dice, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, para todos los que le obedecen. Pero no era por gracia. Sí es por gracia, pero es que la gracia recibida, la fe recibida, nos lleva a la obediencia. Demostramos que tenemos fe, como dice Santiago, por nuestra obediencia, por nuestras obras, ¿verdad? Esto nos lleva a otro aspecto del sufrimiento que yo lo he clasificado dentro del fortalecimiento. Y es el hecho de que el sufrimiento en una determinada área nos da la autoridad para ayudar a otros en ese área. ¿Se entiende esto? Sí, el sufrimiento que yo padezca y supere en una determinada área de mi vida, eso es la llave para yo tener autoridad para poder ayudar a otros en ese área. ¿Se entiende? Sí, dice en 2 de Corintios 3, el Señor Jesús pasó. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tienes? ¿Un problema familiar? Por ejemplo, mi familia no me aprecia porque a Jesucristo sus hermanos no le creían, le trataron como loco, ¿verdad? ¿Tienes un problema de amistades? ¿Qué le hicieron a Jesús sus amistades? Le negaron, le vendieron, le abandonaron. ¿Te han vendido? ¿Tienes algún tipo de problema de aflicción, de daño? Señor, no ha pasado a ver mucho más que él toma esa autoridad. Dice 2 de Corintios 1, voy a leerlos del 3 al 6. Alabado sea el Padre el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, es decir, que estamos pasando mal, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también, por medio de Él, tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que nos ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Así que de lo que estoy hablando es de que cuando tú hayas
padecido en un área concreta, ¿verdad? Y hayas superado la prueba, tomaste la autoridad para poder ayudar en ese momento a otros. Y quiero que recibamos el testimonio de una hermana nuestra, ¿sí? Que el Señor, yo sé que si no se viene aquí, que el Señor le pidió dar tu testimonio. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, si el Señor no me lo pide, no estoy aquí. Así que, bueno, es difícil para mí estar aquí en esta mañana y por eso voy a leer, ¿vale? Para que no me traicionen los nervios o las hormonas o lo que sea. Y al final lo diga, ¿no? Lo que tengo que decir. Entonces voy a leer. El Señor efectivamente me habló de que las cosas que yo he vivido no solamente son para mí, o sea, principalmente son para mí, para mi edificación personal, pero muchas otras son para edificación de la iglesia, ¿no? Entonces, pues, con el visto bueno de Manuel estoy aquí. Bueno, para poneros un poquito en contexto, después de nacer nuestro hijo menor, Eder, hace unos 10 años, yo decía muy a menudo que la fábrica estaba cerrada, ¿no? Que ya no habría más hijos. Y muchas otras cosas que no merece la pena repetir. Así pasamos durante casi 8 años, poniendo medios para evitar esos hijos futuros. Hasta que poco a poco el Señor fue poniendo en nuestros corazones la idea de que si Él quería darnos más hijos, ¿quiénes éramos nosotros para impedirlo? Sobre todo si queríamos obedecerlo y hacer su voluntad en nuestras vidas, o como matrimonio. Al principio hubo una lucha muy fuerte, ¿no? Porque ya tenemos 3 hijos, entonces como, bueno, Señor, lo que tú digas, ¿no? Pero al final entendimos y aceptamos que sí, que si Dios quería darnos más hijos, pues nosotros no íbamos a detener eso, ¿no? No íbamos a frenarlo. Entonces dejamos de poner medios para ello, aproximadamente hace más de 2 años. Después de casi 1 año y medio, es decir, como en diciembre del 2020, anunciábamos aquí con vosotros, pues que estaba embarazada, no sé si os acordáis, y bueno, fue una alegría inmensa, ¿no? Como familia, como matrimonio, él era una ilusión enorme, y aquí con vosotros, yo sé que os alegrasteis con nosotros. Sin embargo, en enero fuimos a urgencias, porque llevaba unos días con un sangrado, y allí confirmaron que estaba sufriendo un aborto. Después de la ecografía, nos dijeron que el feto correspondía a 8 semanas y que su corazón ya no latía. Es decir, que su corazón se había parado hacía 3 semanas, pero que mi cuerpo no se había enterado. O sea, yo estaba de 11 semanas, pero el niño llevaba 3 semanas sin latido, ¿no? Dentro mío. Entonces, cuando recibimos esta noticia, pues no lo podíamos creer. Lo primero que dije fue, ¿por qué, Señor? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no me avisaste antes, Señor? ¿Por qué dejaste pasar 3 semanas, ¿no? ¿Por qué tu silencio? En medio de estas preguntas acaloradas, muy acaloradas con el Señor, vino a mi mente, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Este versículo tan famoso, ¿no? Que sabemos tanto, pero que cuesta vivir, ¿no? Me aferré a este versículo y esa verdad nos ayudó mucho. Nos dimos cuenta que el Señor quería enseñarnos algo en medio de lo que estábamos viviendo, y era el no dar por hecho las cosas. Recuerdo que de camino al hospital hablábamos, y yo hablábamos,
de que si este bebé era un regalo de Dios, y si Dios nos lo había dado, no nos lo iba a quitar. Pero el Señor nos enseñó que efectivamente Él nos da muchos regalos, pero que es responsabilidad nuestra el cuidarlos. Sabíamos, y hemos repetido muchas veces, que hay un ladrón, un asesino, ¿no? Nuestro enemigo el diablo, que anda alrededor buscando a quien devorar. Pero esta verdad, pues, no había calado, ¿no? En lo más profundo de nuestra alma. No éramos conscientes de esa verdad. Por tanto, no estábamos levantando la protección que debíamos. Esta es la lección que el Señor quería enseñarnos en aquella ocasión. Y me venía a la mente un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos una casa preciosa que el Señor nos ha regalado, ¿no? Perfectamente amueblada, decorada, con lujos y muchas cosas de valor, ¿no? Dentro. Sabemos que vivimos en un lugar donde hay ladrones, en un barrio donde hay ladrones, donde hay asesinos, pero no nos molestamos en poner medios para proteger lo que tenemos o incluso dejamos la casa abierta, ¿no? Pues, ¿qué va a hacer el ladrón que anda por ahí? Robar, ¿no? Robar. Y esa es la lección que el Señor nos enseñó en aquel momento, que gracias a Dios yo creo que la hemos aprendido. No deis las cosas por hecho, defender y cuidar los regalos que Dios pone en nuestras manos. Defender a vuestro matrimonio, defender a vuestros hijos, defender lo que el Señor os ha dado, vuestro trabajo, defenderlo. Bueno, mientras iban pasando los meses, experimenté con mucha fuerza el consuelo de Dios, su amor, su paz, su aliento, su gozo. Tenía días malos y duros y aprendí a entregarle ese dolor a Él, porque yo por mi cuenta no podía hacerlo desaparecer. Y sí, la verdad es que Él lo tomó y lo tomaba y se lo llevaba, ¿no? Y me traía esa paz que solo viene de Él. A finales de agosto de este año, es decir, hace 7 meses, quedé embarazada nuevamente y recibimos la noticia con mucha alegría, ¿no? Con esperanza, deseando haber aprendido la lección y poniendo en práctica lo que entendimos de parte de Dios en aquel momento. 11 días después, escuchamos otra vez esa terrible frase, ¿no? Está sufriendo un aborto. Lo primero que me abordó, o sea, que vino a mi mente fue decepción, ¿no? Decepción, estaba decepcionada. Y después, el muy famoso ¿por qué? Otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué no me defiende el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas, no? Aunque estaba agradecida porque no había pasado tanto tiempo, o sea, no fue como la primera vez, no fue, o sea, no estuvo 3 semanas el niño, o 2 semanas el niño muerto, no, sino que fue enseguida, fue enseguida. Entonces, estaba agradecida por ese aspecto. Pero por otro, seguía yo con mis monólogos acalorados contra el Señor, que ahora los veo como una insolencia, y veo la enorme paciencia que me tiene y que me tuvo, y doy gracias de que de mi boca no salieron maldiciones ni palabras ofensivas hacia Él. Solo preguntas, ¿no? Aunque con tono de reproche. ¿Y ahora qué? Señor, ¿qué hicimos mal? ¿O qué quieres enseñarnos ahora, no? ¿O por qué te quedas callado? Sentía que no me decía nada, que no me contestaba. Y en medio de tanta palabrería y lágrimas, vino a mi mente una imagen que me dejó sin palabras, ¿no? Me vi rodeada de ese ladrón y de sus secuaces, queriendo con todas sus fuerzas devorarnos como familia. Pero había alrededor nuestro una barrera que nos frenaba. Y escuché la dulce voz del Señor diciéndome: yo no permito que te hagan todo el mal que ellos quieren hacerte. Yo no permito que te hagan todo el mal que ellos quieren hacerte. Mi corazón se llenó de agradecimiento. En medio del dolor fue como yo ahí acalorada: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Y escucho eso y fue como se llama un frenazo de decir, cállate ya, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Y me sentí tan insolente que solo podía pedir perdón.
Y su calma fue llenando mi alma una vez más. Después vino a mi mente el Salmo 27, y mi corazón supo la lección que tocaba en esta ocasión. Este salmo que sí que habíamos leído muchas veces, que tiene versos tan bonitos como el Señor es mi luz, mi salvación, a quien veré, o cuando mis enemigos adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen, o aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón, etc. Entre otros, es un salmo muy bonito. Pero lo que el Señor nos quería enseñar esta vez eran esos versículos que dicen: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá, y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. Así entendí que la primera lección no iba sola. La primera lección de levanta protección, estar rodeado de ladrones, iba de la mano con esta. Entendí que si levantamos protección por nosotros mismos, solo estamos luchando nosotros mismos con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias estrategias, con nuestras buenas ideas. Y sí, quizá el enemigo retroceda por la misericordia de Dios en varios casos, ¿no? Algunas veces. Igual sí retrocede. Pero lo que en verdad es efectivo es habitar en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Pues Él nos resguardará de todo mal. Él nos pondrá en alto por encima de cualquier enemigo. El dolor de la pérdida no se quitó en ese momento. De hecho, ahora cuando pienso en ello, aún duele, ¿no? Ambas pérdidas. Pero sé que lo que Dios permite no lo hace por maldad, o por falta de amor, o porque se complace en vernos sufrir. Al contrario, sé que Él se duele con nosotros. Sé que Él ama mucho más, muchísimo más a mis hijos de lo que yo los amo. Pero Él aprovecha, por decirlo de alguna forma, el sufrimiento para enseñarnos lecciones eternas. Por decir lecciones, o sea, algo más, ¿no?, de la mente, como experimentar esos cambios eternos, ¿no?, nosotros, que tienen un mayor peso que cualquier otra cosa en esta tierra. Porque ¿cómo vamos a conocer a ese Padre Consolador si no estoy en una situación de desconsuelo? ¿O cómo voy a aprender paciencia si no estoy en una situación de desespero? ¿Habrá calma si no hay tormento? ¿O confianza sin prueba? ¿Cómo voy a aprender a alabarle en todo tiempo si solo tengo tiempos buenos y no malos? Sería como querer aprender a ser madre sin querer tener hijos. O querer escribir un libro sin tener la intención de aprender a leer y escribir. Sería como absurdo, ¿no? Así que todas las cosas acontecen para el bien de los que aman a Dios. Sea prueba, sea tentación, sea consecuencia de pecado, o sea tiempo de felicidad, todo acontece para nuestro bien. No digo que ya hayamos aprendido la lección de Salmo 27. Rogamos a Dios que nos dé ese corazón enseñable y moldeable, que a pesar del dolor quiera estar en el centro de su voluntad, que queramos estar en el centro de su voluntad como familia, personalmente. Pero para que el Señor trabaje en nosotros, no debemos lo que se llama en obediencia, ¿no? Y para que el sufrimiento no sea en vano, ¿no? Y ahora el tiempo de felicidad, ahora estamos viendo un tiempo de felicidad. También hay lucha, ¿no? También hay lucha. Hace 2 semanas le decía al Señor, yo quiero estar en el centro de tu voluntad, Señor. Pero ¿qué te parece si me voy a hacer un búnker aquí de papel y me quedo aquí, mira el año fatal que he pasado, ¿tú entiendes, Señor? ¿Tú entiendes? Tú me amas y tú eres comprensivo.
Señor, ¿qué te parece si intentando como gobernar a Dios o no sé qué estaba haciendo? Sí, aquí en mi búnker de papel, con el temor, con la duda, la incredulidad, autocompasión, etcétera, alrededor mío, ¿no? Y diciendo, sí, Señor, pero yo soy tuya, ¿eh, Señor? Yo confío en ti, yo descanso en tu poder, creo en tus promesas, pero aquí estoy mejor. O sea que en tiempos de felicidad, en tiempo de prueba, en tiempo de tentación o consecuencia de pecado, no sé lo que sea. Dios siempre quiere enseñarnos algo, siempre quiere moldearnos, siempre quiere que experimentemos a Él como ese Padre Consolador y eso es lo que quería compartir con nosotros. Gracias, Marta. Gracias a Dios también por haberme hecho hablar. Cuando nos superan, aprobado una prueba, toma la autoridad para poder hacer el bien y ayudar a los demás. Y termino con el cuarto principio. Yo sé que estáis cansados, estamos cerca del fin, como carrerilla. Nos establece. Esta palabra significa cimentar, fundar, colocar una base para luego poder elegir, ¿no? Esto implica que, según la afirmación de Pedro, el Señor, a través del sufrimiento, va a establecer una base firme en nosotros sobre la que vamos a ir edificando unas vidas llenas de fruto, vidas estables, que no tambaleen en cada sacudida, ¿sí? Y veía como distintas cosas que son beneficios del sufrimiento que los clasifiqué aquí dentro, ¿vale? Dentro de la estabilidad, que entiendo que son bases primarias que crean estabilidad en nuestra vida, ¿vale? Por ejemplo, el sufrimiento confirma. Espera. El sufrimiento confirma nuestra identidad como hijos de Dios. Leíamos en Primera de Pedro, es un versículo que lo mencionamos, estoy segura que no se acuerda nadie. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, voy a leer el versículo, en el capítulo 4, versículo 14. Leíamos, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Es decir, estamos sellados, estamos marcados como hijos suyos, ¿no? Dijimos que un hijo de Dios tendría que sufrir y que padecer de una forma u otra, ¿no? Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, asimismo serán perseguidos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, ¿no? Que es, entiendo que son sus hijos, ¿no? Aquellos que luego intentan vivir esa vida piadosa, ¿no? Pero el saber que nuestra identidad, ¿no? Conocer nuestra identidad como hijos, entiendo que es una de las verdades básicas sobre las que nosotros vamos a apoyar nuestra vida de fe, ¿no? El hecho de saber que soy un hijo de Dios me va a aportar seguridad. Muchas veces sabemos intelectualmente esto, pero es algo que no pasa a nuestro ser, ¿sí? Porque si nosotros supiéramos que tenemos, o somos conscientes de que tenemos a Dios como Padre, cada vez que nos ocurre algo, la vida nos ha dado un palo, ¿a dónde correríamos? ¿A dónde corre un hijo? A los brazos del Padre, a llorar, a lo que sea. Me han pegado, me han hecho daño, está defiéndeme, ¿no? Corremos a los brazos del Padre, ¿no? Y sin embargo, muchas veces yo creo que no hemos experimentado esto. Yo os animo, yo os invito
a decirle a Dios que os permita experimentar la verdad de la paternidad, que os entregue ese espíritu de adopción que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Porque si yo sé que soy un hijo de Dios, eso me va a traer una seguridad. ¿Quién se va a meter conmigo? Vosotros de niños habéis tenido, aquí se solía decir, había un anuncio o algo así, ¿no? De Zumosol. Era un tío grande, ¿no? Que se decía el primo, ¿no? Tengo el primo de Zumosol, ¿no? Ten cuidado, no te metas conmigo, ¿no? Pero nosotros no necesitamos primo, tenemos un padre. Ten cuidado que te está viendo mi padre lo que estás haciendo. O sea, cuidadito con meterte conmigo, ¿verdad? Que esa seguridad, pero es que la seguridad y vivirlo, hermanos, no solo saberlo aquí, nos va a traer un entendimiento de las cosas como verdaderamente sois, ¿no? Me va a aportar valor, porque sé quién soy y cuál es mi posición. Y el enorme privilegio que tengo me va a aportar sentido de pertenencia, porque sé que pertenezco a una familia. No soy alguien que va dando tumbos de un lado a otro, ¿no? Soy alguien que tengo una enorme familia, no soy un desamparado. A veces vivimos así la vida, ¿sí o no? ¿Sí? Como que vamos de pobrecitos, todo el día quejándonos, como que estamos abandonados. O sea, Señor, perdónanos, porque si nosotros que somos tus hijos y tenemos el mayor privilegio que existe en toda la existencia, o sea, ni los ángeles hacen eso, o sea, ¿qué van a decir estos resto del mundo que no tienen a nadie a quien ir? ¿No? ¿Seremos nosotros una referencia para ellos? Nos mirarán como diciendo, yo quiero ser como ese, que dice que es hijo de Dios. O damos tanta pena que ni siquiera quieren, ¿no? Ser como nosotros, ¿no? Y transmitimos una imagen de queja, de dolor, de aflicción, de todo el día desamparados. Pero ¿quién es tu Padre? ¿No? Si lo creemos, Él nos va a dar esa seguridad. Tenemos el mejor Padre del mundo. Y este conocimiento tan profundo, cuando lo creemos, nos trae estabilidad. El sufrimiento produce esperanza. Dice en Romanos, capítulo 5, nos lo dice así la palabra. Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, que era lo que habíamos dicho, ¿verdad? Al principio, produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, que también habíamos hablado de eso, que la formación de nuestro carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esa esperanza. Todo hijo de Dios es llamado a tener esperanza. ¿Sí? La esperanza es todo aquello que Dios nos ha prometido a nosotros como sus hijos, que Él nos va a entregar a su debido tiempo. Es algo siempre que todavía no ha pasado. ¿Sí? Cuando tenemos esperanza es en algo que se espera, implica una espera. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Tenemos esperanza. Si fuera algo que ya se ha cumplido, deja de ser esperanza. Es una realidad, pero deja de ser esperanza. No es algo que ya vivimos, ¿no? La palabra nos habla de esperanza de vida eterna, de esperanza de la venida de Jesús, de que viene a recogernos. Nos habla de la esperanza de que va a manifestar, de que va a haber una manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador. Nos habla de la esperanza de la resurrección. Nos habla de la esperanza de una herencia indestructible. Mucha esperanza tenemos nosotros, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que además vivir mirando hacia ello, ¿no? La esperanza está completamente relacionada con la fe. ¿Qué decía Hebreos que es la fe? La certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera, ¿verdad? Así que tener fe significa que tengo una esperanza, ¿sí? En medio del sufrimiento, esa esperanza va a ser
avivada, porque vamos a anhelar con todo nuestro corazón que llegue, lo que sea. El descanso, sí, si estoy en aflicción y estoy en prueba, quiero descansar. Sé que tengo un tiempo de descanso, sé que llegará el momento en el que no voy a estar afligido, ¿no? O no habrá más lágrima, no habrá más dolor. La persona que muchas veces está igual cargada o arrastrando enfermedad, pues no habrá más dolor. Aquel que está todo el día luchando contra su pecado porque está que no puede, que esa más dice, con la esperanza de que llegará el momento, ¿no? De que esa aflicción y esa presión del enemigo desaparecerá, ¿no? Tenemos esperanza, tenemos algo que esperamos, ¿no? El Señor va a venir, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículos del 3 al 6, dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada y inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto para ustedes es motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, ¿no? La esperanza, aquello que el Señor nos va a entregar, ¿no? Esa venida de nuestro Señor Jesucristo, esa destrucción de sus enemigos, ese freno, ¿no? Todo aquello que anhelamos, ¿no? El siguiente punto sería: el sufrimiento produce la purificación de nuestra fe. Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 7 dice así: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele, ¿sí? Está hablando de que nuestra fe va a ser probada mediante las pruebas a las que Dios nos expone. ¿Sí? Las situaciones de sufrimiento nos van a hacer cuestionarnos muchas cosas. Como decía Marcia, ¿no? ¿Qué suele ocurrir cuando estoy en la mitad de la prueba? ¿Qué bombardea nuestra mente? El por qué, las dudas. ¿Me va a ayudar Dios? ¿Está ahí a pesar de lo que me está ocurriendo? De que ve que está ocurriéndome este gran mal. ¿Es cierto que nada me separará del amor de Dios? ¿Será verdad que Jesús ganó a Satanás? ¿Tiene el nombre de Cristo todo el poder? Según nosotros confiemos en todo lo que Dios ha dicho de sí mismo y de nosotros, podremos ver cuán cierto es todo lo que el Señor ha afirmado. Y la fe que teníamos en un principio va a ser fortalecida, mucho más pura cada vez, ¿vale? Así que eso va a crearnos también estabilidad. Y por último, el sufrimiento trae una gran recompensa. Voy a leer ese capítulo que Marcela nos habló hace tiempo, Mateo 5, versículos del 11 y 12, y dice así: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. El gozo que obtendrán cuando el Señor venga será mayor que el de otros. Las personas que han sufrido, dice la palabra, que van a recibir una mayor recompensa, una mayor recompensa.
Voy a leer yo misma, ¿vale? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. ¿Sí? Así que el creyente va a tener recompensa en los cielos si sabe soportar la aflicción. En el versículo, ¿no? Uno de los versículos que leíamos en Hebreos 11, en el versículo 35, decía el texto, ¿no? Dice que, casi mejor lo leo directamente, Hebreos 11, 35, cuando está leyendo toda esta serie, ¿no? De personas, dice, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes, y dice, fijaos lo que dice, muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Para alcanzar, esto sí que es tener claro la esperanza, de que hemos sido llamados. Para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron ser puestos en libertad. ¿Sí? Esto es tener muy claro que la recompensa eterna que el Señor nos va a entregar si nosotros somos capaces de sufrir por Cristo, ¿verdad? Es la que está sosteniendo, ¿no? Las vidas de esas personas, ¿no? Que dijeron no a esa libertad. Y cuando leía esa mejor resurrección, veía que hay muchas formas de interpretarlo, ¿verdad? Pero entendía y venía a mi mente Apocalipsis 20, cuando el Señor está hablando de ese milenio, ¿verdad? Bueno, leemos solo esos capítulos y ya. Está hablando de esos, del Apocalipsis 20, voy a leer del 4 al 6. Dice, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Es decir, tenemos mártires aquí, ¿vale? Gente decapitada por ese testimonio, ¿no? No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir, esto es una resurrección, ¿sí? Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ahí me acordaba de esto, ¿no? De ese regalo, ¿no? Que el Señor hará a aquellos que han entregado sus vidas por amor a Él, ¿no? Un reino glorioso aquí en la tierra. Hermanos, queda demostrado que la palabra nos habla del sufrimiento como parte de nuestra vida en el Señor. Que dicho sufrimiento es un instrumento valioso que Dios usa para moldearnos y sacar lo mejor de nosotros. Que la disposición a asumir ese sufrimiento con obediencia, ¿no? Por una obediencia a Dios, es la actitud que le agrada al Padre. Estar dispuestos, lo que tú digas, Señor, como tú digas, Señor, ¿no? Y que será grandemente recompensada esta actitud. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando ese sufrimiento aparezca en nuestras vidas? Dice Pedro, que como os he dicho, habla mucho del sufrimiento, dice Pedro en su epístola, que los que sufren según la voluntad de Dios
Entréguense, dice, entréguense a su fiel creador y sigan practicando el bien. No nos revolvemos y nos dedicamos ahora a crear estrategias en contra de nuestros enemigos, ¿vale? Dice, entréguense a su fiel creador, o sea, descansemos en él, ¿sí? Y sigamos practicando el bien. Este es nuestro llamado. Darnos a Dios en plena confianza, que Él está haciendo lo mejor, como decía nuestra hermana, lo mejor para nosotros y para su gloria, y mantenernos haciendo el bien, sin queja, sin frustración, sin amargura en el corazón, sin vergüenzas ni falta de perdón. Ruego a Dios que saque lo mejor de esta congregación para su gloria. Amén. Y Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu gran amor, por tu fidelidad, Señor, por cómo tú usas, Señor, esa aflicción, tú usas el sufrimiento, tú usas las situaciones más difíciles de nuestra vida, Señor, para moldearnos, para hacernos bien, para levantar tu carácter en nosotros. Henos aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una disposición de que tú hagas aquello que tengas que hacer, Señor, en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón moldeable, Señor, un corazón sometido, un corazón que quiera aprender obediencia, para que tú algún día nos digas, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Sí, Señor, queremos grandes recompensas. Queremos trabajar para ti en esa nueva tierra, Señor. Trabajar con todas nuestras fuerzas. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.